Vamos a ver si hablar como finaliza. Bueno, pues buenas tardes. Qué gusto, ¿verdad? Ver la sala llena de gente interesada. Lo primero, dar la bienvenida a todo el mundo, en nombre de los distintos colectivos sociales que hemos organizado el acto y bueno, que los hemos unido en esta ocasión muy especial en torno a la propuesta que la compañera Maya lleva formulando desde hace años y que por fin, pues después de muchos guiños que hemos hecho, pues la tenemos hoy aquí compartiendo en este espacio. Para quienes hemos tenido el placer de oír y compartir con la Maya en otros foros su análisis de nuestra sociedad y la propuesta de vida que incorporan aspectos esenciales para nosotros como el feminismo, como el anticapitalismo, como el internacionalismo y como el ecologismo, entre otros, pues nos ha supuesto un estímulo, un buen estímulo. Y también ha fortalecido nuestra creencia de que el trabajo de nuestros colectivos tiene que seguir ahondando en la promoción de la calidad de vida. De la calidad de vida basada en el cuidado de las personas, en el cuidado de las relaciones, de los pueblos y del medio ambiente. Es decir, una propuesta radicalmente diferente a la ciudadanía del mercado que se nos quiere imponer. Y que, como muy bien dice la propia Maya y nuestro suyo, aunque pretendan hacernos creer, y muchas veces lo logren, que lo creamos o que lo hagamos, que la mayoría de nuestras relaciones están fundamentadas en el individualismo, eso es mentira. Si todo el mundo funcionara así, aquí no sobreviviría ni Dios. En lo cotidiano, en la gestión y el cuidado diario de la vida, nos movemos en base a otras lógicas, priorizando las necesidades, las nuestras y las de la gente a nuestro alrededor. Y de ese hilo, del hilo de nuestra propia vida, es del que debemos tirar. Amaya Orozco, la tenemos aquí, es un placer, es economista, feminista, hizo su tesis doctoral sobre economía feminista, está muy vinculada a los movimientos sociales, al movimiento feminista. Y bueno, pues con este acto queríamos contribuir a que entre todos y entre todas pues tiremos de este hilo que nos ha propuesto Amaya. Les dejo con ella y luego pues compartimos un poquito. Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo. La verdad es que impresiona un poco la capacidad de convocatoria que tienen los 4 colectivos que han organizado esto. La verdad es que es un gusto grande poder estar aquí, poder estar compartiendo también con algunas compañeras en las que hemos ido coincidiendo en distintos sitios. Y también justo en este momento que yo creo que es como de especial revuelta y de especial movimiento. Yo que vivo en Madrid lo estamos viviendo con mucha fuerza allí, entonces es como un momento de explosión de muchas ideas, de muchas apuestas, de pensar cosas que a lo mejor no nos atrevíamos a pensar antes, ¿no? Entonces momentos quizá de parar un pelín e intentar estructurar lo que estamos pensando y dialogarlo, yo creo que son muy importantes. Entonces ya que me voy a echar un monólogo de unos 45-50 minutos, que espero que no os aburra demasiado y que me paren también a tiempo para que no me embale demasiado, y luego pasamos ya al diálogo, ¿no? al debate. La idea de lo que yo quería comentaros es la necesidad de mirar el momento de crisis en el que estamos actualmente desde el feminismo. Entonces voy a empezar explicando qué entiendo por mirar la economía. En concreto me voy a centrar más en lo que es la economía, mirar la economía desde el feminismo y qué es lo que vemos desde ahí. Y desde ahí cuestionar incluso a qué estamos llamando crisis, porque yo creo que ahí tenemos un problema grande, digamos, que nos la están vendiendo, que nos están haciendo un juego sucio. Entonces tenemos que replantear nuestra propia idea de la crisis, porque de crisis ya veníamos hablando antes del estallido financiero. Y tenemos que recuperar la idea de que lo que estaba en crisis ya de antes y es mucho más profundo que una mera quiebra, mera entre comillas, del casino global, digamos. Entonces desde ahí, desde replantear a qué queremos llamar crisis, a qué estamos poniendo ese nombre, esa etiqueta de crisis, y de ahí el título.
intentar pensar un poquito cómo está funcionando la crisis actualmente y cuál está siendo el impacto en las condiciones de vida de la gente, porque al final la apuesta fundamental del feminismo es poner en el centro las condiciones de vida de la gente. Y de ahí terminar un poco con por dónde terminar un poco, no querría terminar rápido sino centrarme quizá en eso, por dónde tendríamos que intentar pensar las alternativas o cuáles, a mi juicio, y aquí lo lanza el debate, son como los elementos clave que tenemos que debatir a día de hoy. No sé si la verdad es que es una sensación un poco como de estar dando una clase aquí centralita. No sé si desde el final se me ve, estábamos barajando la posibilidad de hablar de pie o así, pero ¿se oye bien? Pues venga, adelantar. Oye, creo que se me va la voz. Ahora se va el micro. Vale. ¿Empiezas? Bueno, comienzo entonces por cuáles serían como los elementos clave para mirar la economía y en concreto la crisis en la que estamos ahora mismo desde el feminismo. Creo que a veces desde el feminismo, desde ciertos feminismos, se pone excesivo énfasis en reiterar siempre lo de que las mujeres peor. Es decir, las cosas pueden estar muy mal, pero las mujeres además estamos peor y que nos quedamos un poco ahí. Tenemos que ir mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, los elementos para mirar el sistema socioeconómico y para pensar la crisis desde el feminismo serían fundamentalmente dos. En primer lugar, un cambio de óptica radical, que puede sonar muy tonto, pero que si somos consecuentes es sumamente potente, y es descentrar a los mercados. Lo que tenemos permanentemente en el centro de mirar son los flujos de dinero, la ida y vuelta del dinero, de los flujos monetarios, los mercados capitalistas. Entonces, pensamos en términos de lo que está ocurriendo en los mercados capitalistas y nos atrevemos a pensar pocas soluciones más allá de pedir una mejor posición en los propios mercados. Entonces, tenemos que descentrar a los mercados. Los mercados son una de las formas en las que podemos organizar la gestión de los recursos y la satisfacción de necesidades. Y justo lo que tenemos que evaluar es en qué medida funcionan, porque lo que tenemos que poner en el centro son las necesidades, las condiciones de vida de la gente, lo que desde el feminismo llamamos los procesos de sostenibilidad de la vida. Entonces, en el centro de mira tienen que estar los procesos de sostenibilidad de la vida, preguntarnos a través de qué estructuras económicas los estamos gestionando y en qué medida funcionan o no funcionan para lograr aquello a lo que luego entraré de una vida que merezca la pena ser vivida, un vivir bien, cosa que también tenemos que poner en cuestión qué es eso de vivir bien. Entonces, si hacemos este cambio, en primer lugar, la economía es algo mucho más amplio de lo que nos suelen hablar y aparecen un montón de agentes y de esferas económicos que tienden a pasar invisibilizados. Y desde el feminismo lo que hemos reivindicado de manera clave son los trabajos no remunerados de las mujeres. Pero más allá de sumar los trabajos no remunerados, la cuestión es que el centro de mira tiene que ser otro. Y la óptica desde la que mirar y desde la que evaluar si está funcionando o no el sistema tiene que ser otra. Entonces, en primer lugar, descentrar a los mercados y, en segundo lugar, desde el feminismo lo que apostamos es por poner las relaciones de poder también en el centro de nuestro análisis y también de nuestra propuesta política. Relaciones de poder que van más allá de las relaciones de clase social, más allá de la relación capital-trabajo. Y para el feminismo hay una relación de poder que es absolutamente central y que lo cruza todo, que son las relaciones de género. Dicho de otra forma, que no vivimos simplemente en un sistema capitalista, sino que vivimos en un sistema capitalista heteropatriarcal, que divide el mundo en dos, el binarismo heteronormativo y que además otorga el poder a una de las partes, ¿no? Entonces, entender qué papel juega el género, el heteropatriarcado, en el funcionamiento del sistema económico. Esas dos claves pueden parecer muy tontas, pero constantemente se nos pierden, porque no estamos acostumbrados a utilizarlos. Si ponemos estas dos claves en el centro, y esa es la apuesta del feminismo, y aprovecho para decir que la apuesta del feminismo no pretende convertirse en hegemónica ni es excluyente de otras miradas, sino al revés. O sea, lo que entra es en diálogo con otras miradas, como la del ecologismo, el internacionalismo, etc. Pues si ponemos en el centro, si miramos desde el feminismo, desde la óptica de la sostenibilidad de la vida y poniendo las relaciones de poder de género en el centro, lo que vemos es, en primer lugar, que el sistema socioeconómico, como decía antes, es mucho más amplio de lo que habitualmente pensamos y que existe un profundo conflicto entre lo que denominamos el capital y la propia sostenibilidad de la vida. Es decir, que las esferas económicas que se mueven por una lógica de acumulación de capital
lo que hacen es poner la vida, la humana y la no humana, al servicio de ese proceso de acumulación de capital. Es decir, que la satisfacción de necesidades no es el fin del sistema económico, sino que es el medio para un fin distinto, que es valorizar el capital, acumular capital, hacer beneficio monetario, como queramos llamarlo. Entonces, que existe una contradicción profunda, digamos que se redefine la idea de conflicto entre el capital y el trabajo asalariado reconocida por el marxismo, para entenderlo como una contradicción incluso más profunda entre el capital y la propia vida. Entonces, desde ahí surgen preguntas como: ¿cuál es la vida que le interesa al proceso de acumulación de capital? Solamente la vida que es rentable en términos o bien de consumo o bien de producción. Y sobre todo que siempre van a existir dimensiones de la vida que no son rentables. Y van a existir vidas enteras que no son rentables. Entonces, las esferas movidas por la lógica de acumulación no se van a encargar de satisfacer las necesidades de esas vidas que no son rentables, ni esas dimensiones de la vida que no son rentables al proceso de acumulación. Entonces, existe un conflicto profundo que con la crisis se está haciendo absolutamente patente, o sea, se está quedando totalmente visible, digamos. Entonces, existe un conflicto profundo. La pregunta subsiguiente sería si existe un conflicto entre garantizar el proceso de acumulación y garantizar el proceso de satisfacción de las necesidades humanas, de las necesidades de la vida misma. ¿Cuál es el proceso que se prioriza? Y el proceso que se ha priorizado y que caracteriza precisamente el sistema capitalista es el proceso de acumulación de capital. Es decir, que lo que tenemos es una apuesta social por garantizar el proceso de acumulación, aunque sea a costa del proceso de satisfacción de necesidades de la vida. Dicho de otra forma, del proceso de generación de condiciones de vida digna. El Estado es aquí el que juega el papel mediador clave, el que ha jugado históricamente un papel mediador clave entre ese proceso de acumulación y ese proceso de generación de condiciones de vida digna. Y el papel del Estado puede, digamos, llevar la tensión, escorarla más hacia un lado o hacia otro. En el momento de crisis actual, el papel del Estado se está escorando de una manera descaradísima hacia garantizar el proceso de acumulación de capital. Entonces, existe una contradicción profunda y a lo que hemos puesto, lo que decimos, hemos puesto en el epicentro es a los mercados capitalistas y a sus necesidades de acumulación de capital. Y sin embargo, si no hay vida, no hay tampoco ni siquiera proceso de acumulación. Es decir, que la vida sigue, la vida tiene que seguir. ¿Desde dónde se garantiza la vida? No existe una responsabilidad social en garantizar el proceso de sostenibilidad de la vida, porque la responsabilidad social, como decíamos, está puesta en otro lugar, y sin embargo la vida sigue asumiéndose la responsabilidad de sostenerla en lo que llamamos las esferas invisibles del sistema socioeconómico. Es decir, que la responsabilidad de sostener la vida se delega allí donde no se ve lo que ocurre. Y hablamos de invisibilidad en un sentido amplio. Quizá luego en el debate podríamos entrar un poco más. No me estoy refiriendo únicamente a que se sostenga la vida desde los trabajos que no se pagan, o que no se miden, o que no tienen derechos, sino a todo ese conjunto de cosas que en última instancia lo que determinan es que quienes asumen y donde se asume la responsabilidad de sostener la vida es desde el lugar donde se carece de poder para cuestionar el conjunto del sistema. Es decir, que la clave es que la tensión se está absorbiendo allí donde no se puede transformar en un conflicto político. Es decir, donde la tensión se vive de manera individualizada y privatizada y no se convierte en un conflicto social. Los paradigmáticos de esta invisibilidad han sido históricamente los trabajos no pagados de las mujeres en las casas, entre las cuatro paredes, en el reino de lo doméstico, desde donde se supone que no se puede cuestionar lo público, un trabajo que no se paga y que por tanto no se valora, un trabajo que no genera derechos sociales, un trabajo desde el cual tampoco se ha articulado conflicto político desde los propios movimientos sociales. Por tanto, digamos que la clave es que la responsabilidad de sostener la vida se invisibiliza en las esferas invisibles del sistema económico y se feminiza, en un doble sentido. En un sentido material, porque la mayor parte de los trabajos a través de los cuales, en última instancia, se garantiza que la vida se sostiene, los hacen las mujeres, los han hecho históricamente las mujeres, pero más allá de un sentido material, también en un sentido simbólico. Feminizar en el sentido de que no se otorga valor social a ese proceso, de que se considera lo no válido, en todo caso, el pre para que ocurran luego las cosas importantes. Entonces, más allá de los cuerpos concretos que realizan esos trabajos, sean hombres o sean mujeres, es una responsabilidad feminizada en un esquema de valoración patriarcal, donde lo feminizado es lo que no tiene valor, ¿no?
En conjunto, lo que decimos desde el feminismo es que el sistema económico tiene la forma de un iceberg. Es decir, los mercados en el epicentro son la parte visible, donde reside el poder, y las esferas donde se sostiene la vida son la parte invisible, donde no hay acceso a la ciudadanía económica, política y social, donde no existe poder en el sentido de capacidad de decidir cómo queremos organizar la cosa, digamos. Hay dos partes diferenciadas por la lógica que mueve la actividad económica, en una la lógica de acumulación y la otra lo que podríamos denominar, aunque luego lo podremos complejizar mucho más, una lógica de sostenibilidad de la vida. Son dos partes distintas, una se ve y otra no se ve, pero es que además la invisibilidad es necesaria para que el sistema permanezca a flote. Es decir, que no podemos simplemente revalorizar si no cuestionamos el conjunto de la estructura. Y es un sistema económico que es inherentemente jerárquico, donde es necesario que existan posiciones desiguales. La desigualdad es funcional, es intrínseca al sistema. Y el género es uno de los ejes claros que organiza la desigualdad en el sistema económico. Entonces, estas serían, digamos, como las claves para pensar la economía desde el feminismo. Y desde aquí, entonces, ¿qué es lo que vemos y qué es lo que decimos de la crisis? Pues, en primer lugar, decimos que estamos confundiéndonos a lo que estamos llamando crisis. Veníamos hablando ya desde el feminismo, desde el ecologismo, desde el anticapitalismo, de crisis que preexistían al estallido financiero. Hablábamos de una crisis profunda, multidimensional y acumulada, en la cual englobábamos al menos tres procesos que yo creo son claves. Primero, la crisis ecológica, el pico del petróleo, la crisis energética, el absoluto descoloque y caos del conjunto de procesos vitales de los ecosistemas, la puesta del planeta al servicio del proceso de acumulación. Entonces veníamos reivindicando que existía una profunda crisis ecológica global que se derivaba de poner la vida no humana al servicio del proceso de acumulación. Pero veníamos también diciendo que existía una profunda crisis de reproducción social derivada del hecho de poner la vida humana, no sé qué he dicho antes, la vida no humana al servicio del proceso de acumulación nos trae la crisis ecológica. El poner la vida humana al servicio del proceso de acumulación nos trae la crisis de reproducción social en el sur global y la crisis de los cuidados en el norte global. Entonces decíamos que en el sur global estaba habiendo una crisis de reproducción social profunda, es decir, una quiebra de las expectativas materiales y emocionales de vida de la gente, o una quiebra misma del proceso vital. Por ejemplo, la crisis alimentaria sería aquí el elemento clave. Esto estaba ya ocurriendo. Y en el norte global, a lo que el feminismo le habíamos metido mucha mano, era la crisis de los cuidados. Es decir, decíamos que uno de los elementos clave en mantener ese sistema económico pervertido que pone la vida al servicio de un fin distinto se sostenía en gran medida a través de derivar al trabajo de cuidados no remunerado e invisible de las mujeres justo la responsabilidad de sostener la vida, de hacerse cargo de las dimensiones de la vida que no son rentables, de la infancia, de la vejez, de la enfermedad, del cuidado cotidiano y de asumir la responsabilidad de que el conjunto encajara ahí. La responsabilidad final de que la vida se sostenga. Se delegaba a los trabajos de cuidados invisibles de las mujeres bajo un esquema de división sexual del trabajo clásica y de ese modelo de familia normativa donde se supone que el hombre se encarga de ganar el pan y la mujer se encarga de cuidar en el ámbito de lo doméstico. Ojo, modelo normativo de familia que no quiere decir realidad, pero sí modelo que está en la base de cómo ha funcionado en clave el mercado laboral y el estado del bienestar. Luego podemos debatirlo. Entonces, esto era, digamos, como la estructura que subyacía y que se ha puesto casa arriba por un conjunto de procesos que luego podemos debatir. Y lo que veíamos era que no estaba habiendo una respuesta social. Es decir, que la crisis de los cuidados lo que hacía era aflorar las tensiones ocultas del sistema, y ahí hablábamos de los problemas de conciliación de la vida laboral y familiar, de atención a la dependencia, del estrés de la vida cotidiana. Y esto era más que, no era en el conjunto el problema, eran grietas por donde estaban escapando las tensiones de ese sistema que lo que hace es poner la vida al servicio del proceso de acumulación. Y lo que estábamos diciendo desde el feminismo era que esto nos obligaba a replantearnos el conjunto del sistema, no a poner parches que iban en la línea de un cierre reaccionario de la crisis, sino a replantearnos el conjunto. Entonces, todo esto era lo que veníamos diciendo, estábamos exigiendo que se hablara de la crisis que ya vivía el sistema. Y que lo que mostraba era que el sistema es insostenible en un sentido vital, en el sentido de poder generar condiciones de vida humana y no humana. Entonces era un sistema insostenible
y también en términos de justicia social y de universalidad. Entonces, que teníamos un sistema económico pervertido en crisis profunda. Esto era lo que estábamos diciendo, y yo hasta cierto punto lo que estábamos teniendo como cierto éxito en que se visualizara, cuando de repente llega el estallido financiero y se nos va todo a garete. Porque entonces el estallido financiero es a lo que ponemos los grandes titulares de crisis, así como con mayúsculas y neones. Si lo anterior estábamos intentando que se reconociera como crisis y nos costaba, de repente lo que es una quiebra del proceso de acumulación en los mercados financieros, no es otra cosa. A eso es a lo que ponemos el gran titular de la crisis. No es una crisis en un sentido vital, es una crisis del proceso de acumulación y tiene la legitimidad de llamarse a sí misma y de hacernos a todo el resto de la gente que lo llamemos la crisis. Entonces, cuando aparece el estallido financiero, yo creo que es importante diferenciar dos momentos. Como estoy diciendo, primero, no hay una crisis en un sentido de sostenibilidad de la vida. Hay una quiebra, insisto, del proceso de acumulación de capital en los mercados financieros. Pues no estábamos todavía en una crisis, más que, bueno, para ciertos grupos sociales que, por ejemplo, no podían pagar hipotecas, etcétera, pero no era una crisis generalizada en un sentido, insisto, vital. En este primer momento, la respuesta política que se intenta dar es de recuperar el proceso de acumulación a la par que no se atacan las condiciones de vida. Es decir, intentar ese equilibrio imposible de garantizar al mismo tiempo la sostenibilidad de la vida, digamos, y el proceso de acumulación. Si recordáis aquí, por ejemplo, el Planet. Vamos a recuperar las tasas de ganancia, pero vamos a generar empleo para que la población no sufra, ¿no? En este momento ya habíamos perdido de vista las crisis anteriores, porque lo que reivindicábamos que era dinero público para invertir, por ejemplo, en otro megaproyecto. Es decir, se nos olvidaba por completo lo de la crisis ecológica. O dinero público para hacer una nueva carretera y no para construir una residencia de ancianos, y se nos olvidaba la crisis de los cuidados. Es decir, en este primer momento ya se nos estaban olvidando el resto de crisis. Pero digamos que estaba intentando mantener ese equilibrio imposible que rápidamente se ha hundido. Y entonces hemos pasado a un segundo momento donde las políticas para recuperar las tasas de ganancia y el proceso de acumulación lo que hacen es atacar directamente los procesos vitales. Y aquí ya sí podemos empezar a hablar de crisis en un sentido de sostenibilidad de la vida. Pero no por el propio estallido financiero, sino por cómo se ha articulado la respuesta política a ese estallido financiero. No sé si me seguís correcto. Entonces pasamos al momento donde ¿qué es lo que empieza a aparecer? Los grandes rescates bancarios, la conversión de deuda privada en deuda pública, las grandes medidas de austeridad y recorte, ahora sancionadas incluso en la Constitución, la desregulación del mercado laboral, es decir, donde se empieza a recuperar el proceso de acumulación a través de atacar las condiciones de vida. Donde lo que se empieza a hacer es socializar los riesgos del capital, a la par que se privatizan los beneficios, y atacar directamente las condiciones de vida de la población. Privatizar, digamos, los riesgos de la ciudadanía. Es decir, se socializan los riesgos del capital, se privatizan los riesgos de la ciudadanía. La responsabilidad se pone una vez más en garantizar el proceso de acumulación y la responsabilidad de sostener la vida se queda en lo privado, en el ámbito de lo invisible, ¿no? Entonces, aquí empezamos a perder la noción de universalidad de los derechos. Yo creo que eso podemos hablarlo luego, es un elemento clave, muy importante. Estamos empezando a perder la noción de la universalidad y gratuidad del sistema educativo, del sistema sanitario, del acceso a las prestaciones de desempleo, y se empiezan a articular prestaciones asistenciales, por ejemplo, focalizadas. Esto es una pérdida muy grande, ¿no? Entonces, se socializan los riesgos del capital, se privatizan los riesgos de la vida, y esto, entre otras cosas, lo que implica es que cada vez más nuestra dependencia del dinero individual que tengamos es mayor, porque desaparecen servicios públicos de manera clave, porque desaparecen otras formas de articular la vida económica, pero al mismo tiempo se degrada la posibilidad de conseguir ingresos estables y seguros, porque se desregula el mercado laboral. Entonces, digamos que el panorama que tenemos es realmente complicado y es un ataque muy duro, insisto, contra las condiciones de vida de la ciudadanía. Y aquí sí empieza ya la crisis en un sentido vital, pero es distinta al estallido financiero. Es la respuesta política que se da a ese estallido financiero. ¿Desde dónde mirar esta crisis? A lo que ahora ya sí que podemos llamar crisis. ¿Y desde dónde mirar a la respuesta política a ese estallido financiero?
Y aquí retomamos lo que decíamos al principio, de cuál es la apuesta del feminismo. ¿Desde dónde no tenemos que mirar? No tenemos que mirar desde los mercados. Por ejemplo, no tenemos que mirar desde la bolsa. Si miramos desde la bolsa, ¿qué pasa? Que cosas como que se recuperen los índices bursátiles, esos que nadie entendemos y que tienen nombres como muy complicados y muy técnicos y muy importantes, que se recuperen esos índices bursátiles a través, por ejemplo, de que los capitales especulativos se refugien en valores seguros, como son los alimentos, y entonces lo que genere es una hambruna en un montón de países, eso resulta que es bueno si lo miramos desde los mercados, si lo miramos desde la bolsa. Desde ahí no hay que mirar, y ojo, que es desde donde nos hace mirar día a día. Tampoco nos basta con mirar desde el trabajo remunerado, desde el empleo, porque la alternativa que se articula muchas veces desde los movimientos de izquierda a esa mirada desde la bolsa es mirar desde el empleo, ver qué pasa con el empleo, qué está pasando con las tasas de ocupación, si el empleo es temporal, si es indefinido, si no lo es. El empleo es muy importante, pero no es lo único, ni mucho menos. Aquí teníamos la histórica contraposición con Estados Unidos, por ejemplo, con unas tasas de desempleo muy bajas, pero donde había una gran cantidad de población que era lo que se llamaba los pobres trabajadores, es decir, gente que sí tenía no un empleo, sino 2 y 3, pero vivía en condiciones de pobreza por las condiciones del empleo. Entonces el empleo no es suficiente. ¿Qué pasa con los servicios públicos, por ejemplo? ¿Qué pasa si aumenta exponencialmente el precio de las hipotecas, aunque tengas un empleo? Es decir, el empleo es una de las fuentes de acceso a ingresos monetarios y los ingresos monetarios es una de las fuentes para satisfacer necesidades. Pero lo que tenemos que mirar es el conjunto del impacto en las condiciones de vida de la gente. Es decir, en última instancia lo que tenemos es que descender a qué está pasando con nuestra calidad de vida cotidiana, cómo nos estamos gestionando la vida día a día y qué capacidad, digamos, de generar condiciones de vida vivible seguimos teniendo en ese contexto. Entonces, no hay que mirar desde la bolsa, no hay que mirar solo desde el trabajo remunerado. El empleo, insisto, es una de las partes a las que tenemos que atender, pero ni mucho menos la única. No tenemos que caer en lo que se llama el esclavismo productivista. Digamos que, por usar una metáfora que no es mía, sino copiada de por ahí, lo que tenemos es que hacer una apuesta por mirar desde la cocina. No hay que mirar desde el consejo de administración, sino desde las cocinas de la gente. ¿Qué está pasando en la cocina? Que ahí es donde se están satisfaciendo las necesidades, desde donde se garantiza la sostenibilidad de la vida. Ojo, siendo conscientes que la cocina, las posiciones de los distintos sujetos son muy diferentes. Es decir, que no jugamos el mismo papel haciendo la comida, ni el mismo papel cuando se reparte la comida. Es decir, que las cocinas, los hogares, dicho de otra manera, no son en absoluto unidades armoniosas y equitativas, sino que son núcleos donde ocurren relaciones de poder sumamente fuertes. Entonces tenemos que mirar desde los hogares, que son, los hogares en última instancia son la unidad económica básica, donde nos organizamos la gente para resolver nuestra vida. Entonces tenemos que mirar desde ahí, siendo conscientes de las relaciones de poder que ocurren ahí. Pero tampoco pensando en la cocina como esa cosita que está aislada entre 4 paredes, sino desde la cocina como esa unidad económica micro que sostiene el conjunto de la estructura macro y que es desde donde se están absorbiendo todos los shocks que ocurren en el resto de esferas. Es decir, que si en la bolsa pasa X, donde al final recaerá el impacto es en la cocina de la gente. Entonces, la crisis y las políticas anticrisis las tenemos que mirar desde la cocina. Y desde ahí lo que vemos es que no existen mecanismos colectivos para afrontar el proceso de crisis acumulada anterior y el proceso de crisis producto de la respuesta que se ha dado al estallido financiero.